Bienvenidos en Contexto, mi nombre es Sebastián Salazar y los voy a acompañar en el programa de hoy para hablar del Junín de Vladimir Cerrón. Exactamente qué fue lo que ha pasado, qué políticas se aplicaron, de qué manera es que Junín se ha quedado de alguna u otra forma atorada en el tiempo luego de la desastrosa gestión del señor Cerrón. Esto lo vamos a ver en el programa de hoy y además explorar un poco lo que sería si es que ese equipo técnico llega al gobierno nacional. Pausa y volvemos con ellos. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales. Bueno, estamos de vuelta y bueno, seguimos aquí en Contexto y como les decíamos, el programa de hoy está dedicado exclusivamente a entender un poco Junín, pero no Junín en general ni históricamente, sino la Junín de Vladimir Cerrón. Exactamente qué ocurrió ahí y qué sigue ocurriendo. Dicho sea de paso, los resultados. Para eso está con nosotros el congresista de la República, César Combina. Gracias por estar aquí con nosotros, señor Combina. Muchas gracias, Sebastián. Un fuerte abrazo a todos los que nos estén escuchando. Bueno, iniciemos con una pregunta de diagnóstico. ¿Cómo se encuentra hoy Junín? Bueno, Junín es una de las pocas regiones que en todos los índices se ha quedado en el tiempo. Más bien ha retrocedido, especialmente en los índices de competitividad que son más globales. Siempre estamos a media tabla para abajo, pese a nuestra ubicación geográfica, pese a nuestra historia, pese a la grandísima producción que tenemos. Contribuimos muchísimo, no solamente en minería, sino que somos la región comercial por excelencia y además producimos casi todo lo que se consume diariamente en las mesas limeñas. Entonces, tenemos todo para ser una gran región y justamente es a partir del primer gobierno de Vladimir Cerrón que las diferencias en competitividad, en índices de, por ejemplo, lucha contra la pobreza, en índices de empleo, en índices de inversión pública y privada, se estancan justamente a partir del primer gobierno de Vladimir Cerrón, y es ese mismo momento en donde Arequipa, Trujillo, Cusco, Chiclayo se disparan y obviamente nos sacan ventaja en toda visión, ¿no? El día de hoy Junín se encuentra en franco retroceso, con pocas oportunidades y con mucha migración, sobre todo en la ciudad de Lima. De acuerdo, o sea, es una situación dentro de todo pues lamentable que no se haya podido avanzar a la par o a la velocidad al menos, teniendo además todo para avanzar, como bien nos lo está describiendo. Ahora, este retroceso o estancamiento en el tiempo, digámoslo así, ¿es resultado de qué? ¿De políticas particulares? ¿De ineficacia, ineficiencia en las políticas? ¿Qué es lo que lleva a que Junín no se haya podido desarrollar como sí lo ha hecho otras partes del país? Aquí tenemos algunos componentes que se juntan en un gran mal pues, que tiene la región Junín que se llama Perú Libre. En primer lugar, una gestión que viene con una ideología nefasta, una ideología empobrecedora. El señor Cerrón asume en 2010 y no genera un espacio de tolerancia hacia otras políticas, hacia otras ideas. Él llega de Cuba, impone su modelo y existen en primer lugar un despido masivo, una pérdida de recursos humanos muy potente en la región Junín, que pasa pues del CETAR luego a un gobierno regional de transición y finalmente con el 100% de facultades en el gobierno de Vladimir Cerrón. Entonces empieza con gerentes, una ineficiencia impresionante, incapacidad de gestión, incapacidad de ejecución presupuestal, básicamente por el copamiento de cargos y la ideologización del gobierno regional. Pero esta ideologización no solamente impacta en la gestión pública y en la falta de ejecución presupuestal, sino que se manifiesta en los proyectos de alianza público-privadas. Por ejemplo, la región Junín tiene un aeropuerto, que es el aeropuerto Francisco Carlet de Jauja, que es un aeropuerto además histórico en nuestra región y en el Perú. Y lo primero que hace Vladimir Cerrón es oponerse a un proyecto de inversión multimillonaria que se aprueba en el gobierno de Alan García. Durante el gobierno de Alan García se aprueba un paquete de fortalecimiento de aeropuertos regionales, en donde está Jauja como un centro especial porque sería el aeropuerto alterno de la ciudad de Lima, especialmente para vuelos low cost y para mantenimiento de aeronaves. Lamentablemente, Vladimir Cerrón se opone férreamente a este proyecto y boicotea, nos retrasa 10 años el proyecto de fortalecimiento del aeropuerto. Además, tenemos el ferrocarril central andino, un ferrocarril que el día de hoy
es administrado por el sector privado y que se bloquea cualquier tipo de negociación para generar un transporte eficiente que pueda ayudar a la carretera central a nivel logístico y a nivel de pasajeros, justamente por la idea de no poder sentarse a negociar o a dialogar con el sector privado. Entonces, tenemos la peor situación de todas, porque no solamente se bloquea la inversión pública, sino que además se boicotea todo tipo de inversión privada. Y esto hace que en la región Junín sigamos, pues, como digo, ¿no? A inicios del 2000. Seguimos con una situación logística muy fuertemente golpeada, seguimos con la mayor cantidad de obras paralizadas. La región Junín es la única región en el Perú que tiene 6 carreteras interprovinciales paralizadas, valorizadas en más de 800 millones de soles. Tenemos 4 proyectos hospitalarios valorizados en 600 millones de soles paralizados. Tenemos además problemas en infraestructura a nivel de obras concluidas, es decir, una obra que debería costar 50 millones como el Puente Comuneros terminó costando 150 millones de soles. Entonces, todo esto hace pues un caldo de cultivo para la paralización y el retroceso social que tiene nuestra región. Ahora, y justamente lo que está diciendo, ¿no? Porque dentro de todo, y hay algo que es clarísimo ahí, por ejemplo, es el poco uso que se le ha dado, bueno, sí, poco uso que se le ha dado al canon, ¿no? O sea, el canon minero es algo que sea más allá de todo lo que nos está contando, porque en realidad uno pensaría, bueno, si lográramos en 2, 3 años destrabar esta cantidad de dinero para la región Junín, digamos, el nivel de salto de riqueza sería absoluto para toda la región, y probablemente no solo para Junín, sino para todas las regiones aledañas también. Pero esto además nos deja con la idea de qué se hizo con el canon, porque al final, y esto es algo que a lo mejor hay que verlo desde un plano más grande, y es que hay mucha, digamos, incapacidad dentro de todo de ejecutar la cantidad de dinero que es el canon, porque es un montón de dinero, que hace que sea imposible ejecutar para la gran mayoría, ¿no? O bueno, ejecutar a alto grado. Ahora, ¿cómo podemos dividir lo que es en general difícil de ejecutar de lo que en realidad es más que nada poca voluntad política? ¿Qué fue lo que más primó en Junín? Exacto. Aquí, Sebastián, lo que tenemos además es un caso muy emblemático. La región Junín tiene especialmente 2 tipos de minería. Una minería formal ubicada casi en su totalidad en la provincia de Yauli y La Oroya, y una minería informal arraigada en las alturas del Valle del Mantaro y en la zona del Valle del Canipaco. ¿Por qué hago esta distinción? Porque el señor Cerrón la ha manejado muy bien. En primer lugar, ha generado y generó en su primer gobierno muchísimas facilidades para la instalación del proyecto Toromocho, un proyecto minero inmenso gestionado por empresas chinas. Esto vino desde una orden de Palacio de Gobierno y se gestionó un acuerdo regional que nos endeuda, o sea, cedemos nuestro canon a la empresa y de esta forma la empresa no paga canon. Entonces, no tenemos el 100% del canon realmente. El señor Vladimir Cerrón cede por contratos y acuerdos de Consejo Regional que han sido gestionados directamente por el gobierno de Ollanta-Humala, logra un acuerdo a nivel tributario en donde esta empresa, que ahora está investigado Vladimir Cerrón por haber recibido supuestamente colaboraciones y lavar activos con algunas situaciones de carácter por así decirlo, oscuro, vinculados a estas decisiones. Entonces no recibimos el 100% del canon porque hubo una traición a Yauli y La Oroya y a la región Junín por parte de Vladimir Cerrón. Pero además el otro canon que recibimos ya está empeñado. Se hizo una obra vía obras por impuesto y se le cedió a una empresa que básicamente estafó a la región, una empresa que tenía que construir una carretera que unía el distrito de Chucuro con el distrito de Huasicancha, y esta plata se desapareció. El señor Vladimir Cerrón contrató una empresa cercana, luego disolvió el contrato, hizo todo un problema y básicamente ahí se fue el canon a nivel regional. Lo que sí tenemos es muchísima minería informal que no paga canon y que el gobierno regional, dirigido por Perú Libre, le da todas las facilidades sin ningún tipo de formalización. Hay una cantidad de minería informal total, por ejemplo, en la extracción de metales como el oro en bastantes zonas, valles interandinos de la región Junín. Hay extracción informal de mármol, hay extracción informal de
cal y de material de construcción. Y cuando los consejeros regionales, las federaciones de medio ambiente se han quejado sobre esta situación, básicamente Vladimir Cerrón ha señalado de que esto son mafias pues, que operan y que lamentablemente pues, están operando con él. Entonces tenemos una sacada de vuelta por donde se vea a las leyes, al Estado de Derecho, a la defensa del medio ambiente, porque frente a otras regiones que sí tienen unas empresas que están explotando la minería y que sí están pagando el canon en la región Junín, casi el canon no existe a nivel de gobierno regional. De acuerdo. Ahora, y justamente, y ahora vamos a pasar tal vez a un poco más de carne de lo que ha ocurrido recientemente, y antes dejo además esto para la pausa, y es, digamos, se ha hablado mucho del vínculo que existe, y ha habido para allá y para allá, ¿no? Entre Pedro Castillo y Vladimir Cerrón, ¿cierto? Está claro que Vladimir Cerrón es el secretario del partido, es el dueño del partido, pero a la vez el candidato Pedro Castillo ha dicho que no influye tanto, pero a veces influye un poco. Entonces la verdad que están en esas que recién después de la primera vuelta se ha visto, digamos, esta forma de tratar de desmarcarse el uno del otro. Antes no se veían ese tipo de declaraciones. Ahora bien, la pregunta es, de lo que se ha visto hasta el día de hoy de Pedro Castillo y de lo que se ha visto de Vladimir Cerrón, ¿cuánto podemos atribuir que sea similar lo que propone Pedro Castillo a lo que hizo o propuso en su momento Vladimir Cerrón? Eso después de una pausa. Estamos de vuelta aquí en Contexto. Estamos conversando con el congresista de la República, César Combina. Estamos hablando de Junín, de la Junín de Vladimir Cerrón, para ser específicos. Y la pregunta que dejábamos antes de ir a la pausa era, ¿en qué se parece las propuestas, los planes, las políticas que ha presentado el candidato a la presidencia, Pedro Castillo, con lo que presentaba en su momento Vladimir Cerrón y con lo que hizo Vladimir Cerrón? Lo que nosotros en la región Junín vemos es un calco y copia total del proyecto de Vladimir Cerrón. Tanto así que, por ejemplo, en su estrategia de cómo afrontar la pandemia, de cómo ver el tema del sector salud, se analiza el proyecto o se presenta el proyecto de Médicos de Familia, que es un programa que viene funcionando en la región Junín desde hace más o menos unos 10 años, cuando Cerrón impone este proyecto desde Cuba. Él copia el modelo cubano, es un modelo de médico de familia, que además también se aplica en Venezuela con el nombre Barrio Adentro. En la región Junín ha sido un total fracaso. Ha llevado la pérdida de más de 25 millones de soles en infraestructura que no está siendo utilizada el día de hoy. Tenemos 35 módulos de familia que están en total abandono, es decir, no hay ni siquiera un letrero, no atienden, no sirven, no funcionan. Pudieron inclusive ser implementados. Nosotros recomendamos al gobierno regional que puedan ser espacios, por ejemplo, para permitir que allí funcionen plantas de oxígeno o espacios de atención rápida para el COVID-19, pero ni siquiera eso han podido hacer. Están completamente abandonados. Esto como modelo de salud sería una tragedia para el Perú en un momento de pandemia. Pero además en el sector salud, por ejemplo, en el sector educación, por ejemplo, se plantea la situación de los programas de alfabetización. Estos programas de alfabetización también ya los hemos vivido en la región Junín y han servido como programas de ideologización, en donde marchaban los promotores, usualmente militantes del Partido Perú Libre, con lápices y vía brigadas invadían cada distrito pequeño y rural de la región Junín, tocando casa por casa y enseñando a leer y a escribir con lápices, enseñando, por ejemplo, con la biografía del señor Cerrón, con pequeños cuentos que nos dividían a los peruanos entre pobres y ricos. Y eso es lo que hemos afrontado durante estos años a nivel de educación y salud, lo cual yo no se lo deseo a nadie, pero a nivel de gestión pública, creo que ahí está uno de mis mayores miedos. El señor Pedro Castillo ha señalado que ante la ineficiencia de los gobiernos regionales sería el gobierno nacional, un supuesto gobierno nacional de Perú Libre, que tomaría la rienda de grandes megaproyectos. Eso significa que todo lo que hemos vivido en la región Junín con nuestros megaproyectos abandonados, paralizados por la corrupción y la incapacidad de Perú Libre, lo va a vivir todo el Perú. Yo en lo personal veo que el señor Cerrón no solamente ha impregnado la marca de su partido, sino que también ha impregnado las ideas de gobierno, y esto es muy peligroso para el Perú. Ahora,
Y tomando en cuenta estos resultados que ha tenido en Junín la agrupación del señor Cerrón, o el señor Cerrón particularmente, y que se quiere aplicar, digamos, a escala nacional, ¿por qué hay tanto apoyo en ciertas zonas del país a esta noción de que se van a lograr hacer cosas que, dicho sea de paso, al final sería un gobierno mucho más centralista de lo que hemos tenido últimamente, para empezar? Y en segundo lugar, como bien lo muestra la región Junín, serían proyectos que no se llevarían a cabo, que se demorarían, que se postergarían, que cederían ciertas cosas a ciertas empresas y a otras no. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué hace eco esta idea? Bueno, la región Junín, y debemos decirlo, es una de las regiones que menos ha respaldado la candidatura de Pedro Castillo. Si uno analiza toda la sierra peruana y parte de la selva, en este caso la selva central, es Junín que le da la menor cantidad de votos. Aproximadamente 18% de los votos han ido para esta opción. En Junín se ha desarrollado una serie de espacios clientelares en donde se obliga a los trabajadores del gobierno regional y a sus familias a votar por Perú Libre, a marchar por Perú Libre. Inclusive el día de las elecciones se les obliga a presentar fotografías de los votos. Y no solamente del tuyo, sino de toda tu unidad familiar. Entonces, con los números bastante gruesos, podemos señalar que son más o menos 10.000 trabajadores del gobierno regional multiplicados por sus familias. Ahí está el voto duro de Perú Libre, y que los ciudadanos de a pie, aquellos que están con miedo por las represalias, por la violencia que se ejerce contra los opositores, básicamente han expresado su protesta en las urnas. Pero el discurso pega muchísimo fuera de la región Junín, porque se vende una esperanza, se vende una idea de cambio, y se vende además utilizando algunas falacias, como que, por ejemplo, el cambio constitucional va a generar un impacto directo en la gente. Se vende la idea de que no hay oxígeno por culpa del sector privado, pero es específicamente los gobiernos regionales y locales que no han podido comprar oxígeno. Y además hay una situación que es aún mayor, y que creo que la Defensoría del Pueblo y la Contraloría tienen una tarea pendiente. ¿Cómo es posible que se hayan aprobado decenas de expedientes de infraestructura pública vinculada a la salud, como hospitales y centros de salud de mediana categoría a nivel nacional por gobiernos regionales, y se les haya dado la plata para construir si ninguno de ellos incluía lo más básico, que es el oxígeno? Entonces, ha habido una gran estafa, un gran robo a las regiones, y este robo no se ha dado desde el sector privado, se ha dado desde los propios gobiernos locales y regionales, también con corrupción seguro y problemas desde el Poder Ejecutivo. Pero este espacio que se ha generado de insatisfacción en el sector salud, de insatisfacción en el sector de obra pública y también de insatisfacción en el sector educación, es fácilmente canalizada por una opción que se vende como un outsider, pero es el mismo político de siempre. El señor Pedro Castillo no es para nada un outsider de la política. Él representa al caudillismo y al clientelaje regional que nos ha destruido como región Junín, como región Cajamarca, y que ha afectado a muchas regiones más. Y yo espero que poco a poco la población se dé cuenta de quién es realmente Pedro Castillo, Vladimir Cerrón y Perú Libre. Ahora, y hablando un poco de algo que tal vez no se conoce hasta ahora mucho, es del equipo técnico, ¿cierto? Pero me imagino, siendo Perú Libre una agrupación política dentro de todo, tiene que tener un equipo técnico, y el señor Vladimir Cerrón tiene que haber tenido un equipo técnico o un equipo de gestión cuando estaba de gobernador. Entonces, ¿de qué manera o quiénes son más o menos las personas que lo acompañan usualmente en sus cargos, ¿no? El equipo técnico es de terror realmente, y me preocupa muchísimo que el señor Pedro Castillo no pueda presentar un equipo técnico, porque eso quiere decir que naturalmente, como tú has señalado, el equipo técnico de Perú Libre va a salir a apoyarlo o a dirigirlo en las tareas de gobierno. Lo que tenemos allí es una mezcla entre títeres y socios. Títeres de Vladimir Cerrón y socios de Vladimir Cerrón. En la primera gestión del gobierno regional puso a su primo, Henry López Canturín, como gerente general del gobierno regional. Y es con él que se desarrolla todas las obras públicas y tiene todas las denuncias vinculadas al caso Martín Belaúnde, y las denuncias, por ejemplo, también sobre otras obras que se van gestionando en la gestión, que el día de hoy
siguen paralizadas o intervenidas por Contraloría por problemas en su ejecución o porque el dinero se desapareció o se malgastó. Además, lo acompañan desde el inicio algunos jóvenes que en la primera gestión eran parte de la Juventud de Perú Libre y en la segunda gestión han pasado a ser funcionarios de alto nivel del gobierno regional. Hablamos, por ejemplo, de Eduardo Gutarra, hablamos también del señor Ricardo Untiveros, que son uno exgerente regional de Desarrollo Social y el otro exdirector regional de Transportes. Ambos personas sin ningún tipo de experiencia en la gestión pública, pero que reciben el cargo por ser gente de confianza de la Juventud de Perú Libre de Vladimir Cerrón. Lo reciben y no pueden generar absolutamente nada bueno. A nivel de transporte, ya lo hemos dicho, tenemos 6 carreteras paralizadas, pero al señor Eduardo Gutarra se le saca del cargo por algo más escandaloso, por una mafia que cobraba cupos a todos los que pedían licencias de conducir en la región Junín. Es decir, los mismos ciudadanos denuncian, los mismos choferes de colectivos, de taxis denuncian que cuando van a sacar su licencia de conducir se les acercan trabajadores de la Dirección Regional de Transportes vinculados a Perú Libre y al director y les exigen coimas por darle su licencia de conducir. Entonces, estamos hablando de gran corrupción, de mediana corrupción y de microcorrupción. Y de igual forma, en el caso del desarrollo social, hablamos de los números más catastróficos que ha vivido la región Junín y que no se los deseo a ninguna región. Aumento de la anemia, aumento de las muertes materno-infantiles. También hablamos del aumento de la violencia familiar. Muchas veces en Lima, todos los días salen, por ejemplo, feminicidios. Muchísimos de los feminicidios y el ranking número 1 a nivel de feminicidios a nivel nacional se lo lleva la región Junín sin que la región haga absolutamente nada al respecto. Y otra de las situaciones tan terribles que padecemos es los números de la situación de la pobreza en la salud mental. Tenemos casi la mayor cantidad de casos en el centro del Perú y 0 de inversión pública. Entonces, si esto es el equipo que va a gobernar o que va a apoyar en carteras importantes, porque Vladimir Cerrón señala que Henry López, hoy sentenciado por corrupción, su socio, su primo, sería el ministro de Economía, que el señor Eduardo Gutarra sería ministro de Transportes y que el señor Untiveros sería jefe del MIDIS, lo que nos espera pues es realmente de terror. Esta gente no es un equipo, esta gente es una banda delincuencial. Bueno, no nos queda tiempo para más. Muchísimas gracias, señor Comina, por esta entrevista. Vamos a estar entonces atentos y al tanto, seguramente hablando más adelante conforme se acerque pues la fatídica fecha del 6 de junio. Muchas gracias. Muchas gracias. Pausa, volvemos con el final del programa. Estamos de vuelta ahora con la reflexión final del programa y como lo han visto, si es que se aplicase lo que en pequeño se hizo en la región Junín de Perú Libre, la gestión, las personas que estuvieron involucradas, el equipo técnico que hasta ahora no es presentado por el señor Pedro Castillo, asumiríamos entonces que sería alguien vinculado a Perú Libre, porque ese es, al fin y al cabo, el partido político que representa. En ese sentido, significaría que personas con poca experiencia y cuyo mayor logro, o mejor logro en cualquier caso, es ser un personal de confianza de Vladimir Cerrón, se colocarían en posiciones que luego afectarían drásticamente a las inversiones, drásticamente a los proyectos y finalmente de esa manera afectarían al bolsillo, a la economía de todos nosotros, sin tomar esto en cuenta, claro está, el plan en sí mismo de Perú Libre que va a afectar a nuestras libertades políticas sin lugar a dudas. Así que hay que tomar las cosas muy en cuenta, leer los planes de gobierno, ver las declaraciones y votar a conciencia siempre. Nosotros vamos a despedirnos, pero como siempre nunca me voy a despedir sin decirles que nos sigan en YouTube. Solo tienen que poner en contexto en el buscador y van a encontrar todos nuestros programas. No es solo política siempre, también tenemos análisis de la situación de las pensiones, análisis económico, las MIPES, tenemos algo de gastronomía, educación, tenemos una gran cantidad y la verdad también sobre la pandemia, la salud y todo lo que se pueda imaginar, hasta de fútbol hay. Así que búsquenos en YouTube en contexto y nos va a encontrar. Nos vemos otro día. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales.